problemas que tenemos en la seguridad ciudadana es que estamos llenos de instituciones vacías que no sirven a la hora y la hora para nada. Se ha llegado hasta el extremo del Consejo Nacional de Seguridad, el CONASEC, que involucra a todos los otros consejos habidos y por haber, ya no sirve para nada. Este Ministerio del Interior, unificado, mal unificado, subdividido por Alan García hace muchos años, tiene que dividirse y uno tiene que entender que tiene que haber una guardia civil, pero tiene que haber además policía de investigaciones. Porque si nosotros solamente vamos a seguir reaccionando a ir a ver cuando metieron la bomba y ir a ver cuando asaltaron, vamos a tener ministros comentaristas. En ese orden de cosas, el presupuesto de la República tiene que ordenarse para que se invierta en la Policía Nacional, especialmente en inteligencia operativa. Es súper importante lo que les estoy diciendo porque hay un grave error de concepción. Todo este tema de los alcaldes y los presidentes regionales encargados de la seguridad ciudadana es una mentira. En Lima, de repente ustedes no saben, han matado a un venezolano en la Plaza San Martín, a 2 cuadras o 3 cuadras de donde vive el señor López Aliaga, porque dice que está viviendo ahí en la municipalidad, y Dina Boluarte. No hay una cámara de seguridad que te diga quién lo ha matado. O sea, fallaron las cámaras de seguridad, fallaron los serenazgos, fallaron los drones, fallaron las motos, los puestos de auxilio rápido. Una mentira. Pero además, los presidentes regionales. Tenemos al señor Acuña que se pasea por el mundo y hemos visto un atentado terrorista con bomba, 20 cartuchos de dinamita en la casa de uno de los hombres que le estaban tirando dedos a los pulpos. Es decir, el esquema de la policía debilitada institucionalmente desde el punto de vista económico, operativo, y de los alcaldes que se creen ministros o de los presidentes regionales que nos suman, eso es caduco. La responsabilidad de la seguridad ciudadana es del Ministerio del Interior vía la Policía Nacional. Puede apoyar el Ministerio de Defensa vía las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vas a mejorar la política nacional de seguridad ciudadana? Primero que exista. Existe. Hoy no existe. ¿Existe la política Hoy nacional? no existe. ¿Existe la política nacional? No. Eso no. ¿Existe la política nacional? No, perdón. Esa es una mentira. Que te digan que hay un papel no quiere que exista. Voy a poner un ejemplo. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Ajá. existe. Voy en orden. El CONASEC, el Consejo Nacional. Yeah. El COPROSEC, el provincial existe. Yeah. El distrital, el CODISEC existe. No. Y gordito, y todo lo que tú estás diciendo Ajá. tiene que articularse. No. En esa lógica. Y también existe el Plan Nacional de Seguridad No, pero Ciudadana. por eso te digo, Entonces, pues, para centrar la pregunta, no existe, perdóname, pues. porque tú centraste Sí. al joven que participó. Sí. Yo te centro la pregunta nuevamente. Ya. Dime la diferencia entre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Ya. el CODISEC Ya. y el... No existe, que te estoy contando. A ver, Tú me adelante. estás nombrando instituciones o estamentos que tienen nombres muy bonitos, pero en que en la vida de los hechos no existe. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. Políticas públicas enmarcadas dentro del Centro de Planeamiento Nacional No existen. existe. No, perdón. Que no funcionen, No, a pues. tu punto de vista es diferente. No es mi punto de vista. Las instituciones existen. A ver, te voy a decir. Uno cuando gobierna con indicadores. Lo demás es humo. Yo no soy un vendedor de humo, primera diferencia de los vendedores. No obstante, sí, Mira. existe. Al año 2024, todo el año 2004, según SINADEF, cifras estadísticas oficiales, no son de Philip Butters, 1.111 asesinatos. Al 2 de agosto, en la misma escala y medida, 1.281. Este año se van a duplicar los asesinatos. Las extorsiones ni siquiera se pueden medir porque la gente no las denuncia. En el caso del robo de celulares, la estadística es boba, no sirve, porque para saber realmente cuántos celulares se dan de baja, tienes que ir a Swiftel, que son más de 3 millones, y no hay 3 millones de denuncias de celulares. Cuando se han querido reunir para el CONASEC, CODISEC, eso es una mentira. Tan mentira es que la señora Boluarte no podía llevar a la fiscal de la Nación que la estaba denunciando. El alcalde de Lima se lleva pésimo con el ministro del Interior de turno. El señor presidente de la región X, Y o Z, ¿se habla o no se habla con la presidenta? El gran problema es que la gente cree que las instituciones en el Perú, porque dicen que están ahí, funcionan y no funcionan. Entonces, de verdad, lo que se tiene que hacer es la simplificación del tema. Claro. Uno no tiene que sentarse, por decirte, el CONASEC, se sienta la presidenta de la República, fiscal de la Nación, ministro del Interior, ministro de Defensa, presidente de la Comisión de Defensa. Eso no va a existir en mi gobierno. El CONASEC está dirigido por la PCM. Por el eso. Consejo de Estado por la Presidenta de la República. Por eso. Y ahí participan las Fuerzas Armadas. Correcto. Voy a replantear la pregunta. Ya. ¿Es un tema de seguridad ciudadana o es un tema de seguridad interna? Es un tema de seguridad nacional que implica la externa y la interna, y me explico por qué. El llenarte instituciones de papel, ¿no es cierto?, es llenarte de floro. El presidente ningún presidente va a poder lograr seguridad ciudadana si se sienta con 35 tipos en la mesa, con 25 asesores atrás para hacer la finta que existen porque hay institución. No existen, pues.
¿No es cierto? No existe. Esa es una realidad palmaria que hay que cambiar. Entonces, el presidente, la seguridad ciudadana tiene que centrarse en el Ministerio del Interior, Policía, Ministerio de Defensa, Ejército, Marina, Aviación. Para la seguridad ciudadana y para la seguridad nacional se necesitan las Fuerzas Armadas que vigilen las fronteras. Y de ahí para adelante nosotros debemos tener seguridad interna, orden interno que lo que busque es la paz social y la felicidad de las personas. Acá tenemos gravísimo déficit de policías, 60.000. Gravísimo déficit de camas, por decirlo así, para los presos, 60.000, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se tiene? Se tiene 23 escuelas de policías, de suboficiales, una de oficiales. ¿Qué cosa tiene que ser? Potenciar y ponerle presupuesto a eso. Tú tienes además que redireccionar, ¿no es cierto?, a los muchachos que vayan al servicio militar voluntario. A mí me encantaría que sea obligatorio, dicho sea de paso, pero desgraciadamente no se puede. Entonces tú lo que tienes que hacer es que redireccionar. La gente joven que quiera su servicio militar voluntario va a tener 1 año y 2 meses de educación para la seguridad, que tiene que ver no solamente con el manejo de armas, una profesión, un tema técnico con inteligencia artificial, con contabilidad, con lo que quiera que sea, pero especialmente en seguridad. Porque de ahí los puedes reenganchar a las escuelas de suboficiales o inclusive las escuelas de oficiales con un bono. Pagarle un sueldo, nada de propina, se hará agradecimiento. El Perú te agradece a ti y tú le agradeces al Perú. Okay. De ahí tú vas a sacar una masa crítica porque vas a sacarle gente al serenazgo que no sirve para nada. Necesitamos cubrir ese déficit. Sí se puede generar 40.000 nuevos policías en 5 años. Jalando gente del servicio militar, jalando gente de los serenos, subiendo la edad, capacitación. Esos son los que patrullan. Pero los que piensan que son los detectives tienen que ser formados en la Policía Nacional del Perú, oficiales. Inteligencia operativa. Hay que hacer un convenio con el Estado de Israel, que es el Estado que más conoce del mundo en seguridad tecnológica, para hacer algo que yo lo quiero graficar en este cuarto. Con la inteligencia que tiene Israel, pueden saber en este momento todos los celulares que hay en este cuarto, cuáles son los números de los celulares en este cuarto, con quién ha hablado esta persona en los últimos 3 días. Y van a interrelacionar todos los números que han hablado cada uno de los presentes. Y van a saber si son extorsionadores, si llaman al que acopia el dinero, porque el dinero normalmente se bancariza, y si esa plata termina en un sicario. Esa información se procesa de la mano de la fiscalía y tú tienes que chapar a los sinvergüenzas que hayan acá, si es sinvergüenza Filipatri, si es lo cual, antes de que extorsionen o sigan extorsionando, antes que roben o que maten. Tangencialmente lo tengo que decir, la reforma del sistema de justicia. La gente confunde al INPE con el sistema de justicia. En la estructura peruana, el INPE depende del Ministerio de Justicia, no del Poder Judicial o el Ministerio Público. Ahí hay déficit de 60.000 camas. Se tienen que hacer cárceles, así como tienes que hacer comisarías más pequeñas, tienes que hacer cárceles más pequeñas. Cárceles de 250 personas, hombres y mujeres, menores de edad. Se clasifican menores de edad primarios, los llamados maranguitas, por decirlo así. Cárceles para 250 personas. Cárceles que se hacen rápido, llave en mano, ¿eh? No es que tú haces la cárcel, tú pones el barrote, no, el sistema de seguridad, todo armadito, ¿correcto? Hasta con la cama. Eso puede tener administración privada con verificación en el tema de la seguridad para INPES, pero la administración puede ser privada. Repito, cárceles para 250 personas máximo en todos los alrededores de Lima o de Arequipa o de Tacna o de Piura, ¿no es cierto? De acuerdo a la densidad poblacional y al índice del delito. Para muchachos que tengan entre 18 y 21 o 22 años primarios o chicas que delinquen. Después tienes a los reincidentes que están siendo juzgados. Reincidentes juzgados, que son los inculpados. No tienes que mezclar al chico que tiene entre 14 y 18 con el chico que tiene 18, 21 y es primario con el reincidente. Después tienes cárceles para sentenciados, pero Avanza País lo que quiere es tomar la medida de emergencia con respecto a este sector que es tan grave. Si no hay seguridad ciudadana, nada más, no van a haber inversiones, la economía no va a prosperar. Entonces, esto de seguridad ciudadana se tiene que absolutamente replantear. Yo desintegro el CONASEC en 15 minutos. No sirve para nada, señores. Chao, se acabó. Acá yo no quiero hacer un show de sentarme con 45 tipos para que crean que yo, el presidente, funciono. Yo funciono cuando se baje esto de acá. ¿Y eso crees que lo vas a hacer sentado desde...? No, sentado no. Sentado no, porque pero, tú tienes que recorrer el país. Un ratito. Tú tienes que recorrer el país con la policía. El Consejo Nacional tiene representantes a nivel nacional, región, provincial. Perdón. O sea, sácate, eso no va a existir conmigo. Yo esa burocracia no la quiero. Yo tengo al ministro del Interior,
Yo tengo los jefes de las regiones militares y ¿Y policiales. cómo vas a hacer la ¿Me entiendes? coordinación multisectorial? No, ¿Cómo no, vas a para. lograr? Las políticas, permíteme, Philip, las políticas, un segundito, Sí. las políticas son los documentos de gestión que guían a Ujú, un Estado. ujú, Nos guste o no, ujú. es lo que existe. Correcto. Y la literatura sobre las políticas públicas o sobre las instituciones estatales señalan que lo más difícil, el desafío principal no es decidir, no es un tema de carácter, no es Ujú. un tema de voluntad, es un tema de implementación. ¿Eso qué supone? Ya, correcto. Implementación significa, perdón, articular. ¿Con Ya, quiénes? Tú no gobiernas desde arriba. Y no ya. solamente se lo pides a las cabezas. Tú necesitas ir a cabezas subnacionales y eso Ya. no se pautea solamente desde Yo no que he lo, dicho per- desde. no, Perdón. perdón, lo que pasa es que Te he entendido. cuando tú dices, Te he entendido. Menos manos en un plato no hacen garabato. Policía y el ejército. Todititito lo ¿cuál es la demás brecha del son de palo. ejército? Y si, a ver, si coges si tomas a la gente de defensa y la pones en las calles, No, para. supongo que algunas rutas del narcotráfico Perdón, espérate. van a estar agradecidas por ella, porque No, ese es las un bandas error, pues. criminales mixtas Pero espérate. van a estar agradecidas por esa posición. Perdón. Yo, por si acaso, no estoy repleto de teóricos. Yo conozco el tema y tengo los especialistas más competentes que lo han No lo hecho. dudo, pero no va por ahí. Correcto. Yo te pregunto a No, ti pero porque por el eso. candidato eres tú. O sea, Correcto, pero por eso yo me tengo que rodear de los mejores. El señor Williams, el señor Liendo, el señor Rodríguez, el señor Remigio Hernani Meloni, el señor Álvarez, que son policías o militares que lo han hecho. con Lo seguridad. que quiero. Pero Correcto. la curva de aprendizaje de un outsider Ya. que no conoce del Estado y no tiene esa Es utilizar a los que experiencia saben. estatal, tiene también su Perdón. tiempo. Y le pasó a Fujimori, le pasó a Ollanta, le pasó a Toledo, porque tienes una curva de aprendizaje. Está Así bien, como pues. un empresario no puede Por eso, llegar. pues, te digo. O sea, mejor dicho, alguien del sector Perdón, público no puede. pero te lo voy a liderar poner así, claro. Una gerencia Perdón, igual. pero Tienes por tu eso, curva de pues, te aprendizaje digo. si llegas al Estado. Pero por eso me estoy rodeando de la gente que esa curva ya no existe en esa curva. Estos ¿Qué tipos pasa ya saben. ¿Y qué pasa Estos tipos ya si- saben. Acaba de haber acción rápida y corta. Estás hablando como de 5 ejes de la policía: liderazgo, modernización de la policía, recursos. Eso ¿Con es qué empiezas? los recursos. Sin billete no hay. Tienes que reordenar. Tú llegas en julio, donde ya hay un presupuesto previo. Acuérdense que, muchachos, sí. que el presidente llega en julio. Claro. Si se tiene que pedir un crédito suplementario, se va a hacer. Pero previamente nosotros tenemos que generar los vínculos para tener el convenio con Israel. Equipamiento. Convenio de gobierno a gobierno con cláusula anticorrupción. En este caso particular, sí hay extradición. Roban allá, roban acá, te mueres en una cárcel. Pero tienes que equipar un shock de inversiones. 1.000, 2.000. Los militares y los policías, por si acaso, sepan lo que se necesitan. Hay un plan, el Mariano Santos, absolutamente detallado con lo que se necesita. Y se tiene que comprar todo de un solo round. Esa es absoluta prioridad. Absoluta prioridad. Porque si tú no equipas a la policía, ¿Cuánto vale ese plan? Aprox. debe frizar los 3.000 o 4.000 millones de dólares. 10.000 millones. No. Para la primera parte. Estoy hablando solamente ¿Estás pensando entonces en de un programa arma- multianual de 10 años? la desgracia que ha pasado en el Perú ni en 15 años se soluciona. Pero en el tema del armamento policiaco, de la inteligencia policiaca, es entre 3 y 4.000. No estoy hablando ahí, por si acaso, de comisarías. ¿Ya? Estoy hablando básicamente de armamento, uniformes, computadoras, ciencia. Eso es lo que estoy hablando. Porque es tan grande el déficit de comisarías y de cuarteles y tal, que abarca, yo diría, hasta 12.000 millones de dólares. Es algo muy, muy grande. Porque se ha descuidado. Pues con tanto floro que hemos tenido durante tantos años, no tenemos policía. Para que haya un déficit de 60.000, por Dios santo. ¿Usted cómo reformaría la institución policial con lo que nos ha dicho y además agregando más, cómo usted reformaría la parte militar, como usted también nos ha dicho, que la parte de las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas se tienen que renovar? ¿Y cómo usted preveniría de que, por ejemplo, los cabecillas, bueno, los principales comandantes generales de la policía, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Marina, cómo usted haría para que ellos no entraran en el tema de la corrupción, del crimen organizado, como últimamente se ha visto en esos últimos años? ¿Cómo usted haría de que, por ejemplo, con las últimas noticias que ha habido, con las balaceras, con el tema de las extorsiones, de acosos, cómo usted haría para que todo eso, que ya no se considera como un crimen, sino como un terrorismo urbano, se llegue a detener? Ok, gracias por la pregunta. Es buena pregunta porque es el cómo. El qué nos debe quedar claro, ¿correcto? El qué es lo que está pasando
diagnósticos hay, no te quedas en el diagnóstico. El cómo. Cuando tú me hablas de la reorganización de la policía, que tantas veces se ha hablado, tiene que ser llevada por policías o ex policías. No quiero ni medio civil ahí. Ni medio civil ahí. Ya me harté de toda esta cuestión. La policía tiene que volver a la especialización. Escuela de suboficiales, escuela de oficiales. El suboficial básicamente hace labores de patrullaje y algunas administrativas. Y eso también tiene que cambiar. El personal administrativo que administre, pero el suboficial tiene que patrullar. Acopiar seguramente determinado tipo de información. Hay una bulla, hay tal cosa, hay tal cosa, pero ahí entra a tallar la policía de investigaciones. Ahí, hermano, tienes que subdividir la policía. En la Guardia Civil, que es la que está, el que patrulla, las boinas rojas, las señoras o las señoritas que son policías de tránsito, eso también se tiene que modificar. Dicho sea de paso, yo pasaría a la policía de tránsito, todas las municipalidades. Pero básicamente subdividir y especializar. Mucha investigación criminal, mucho trabajo en tecnología y en inteligencia artificial. Hoy en día, sin data, es imposible combatir. Por eso repito, si Israel compite con 6 estados enemigos a la vez, con Hamas, con el ISIS, en fin, con todo tipo de enemigos, y lo puede hacer como lo hace, tiene la experiencia. Pero para eso tienes que reorganizar la policía en esa data, para tener menos interdicción, o sea, más prevención y menos interdicción. Hay una labor intermedia, ¿correcto? Que es frustrar. En la organización criminal, no quiero ser muy largo en esto. En el intercrimen está, el esqueleto del crimen es decisión criminal, que se puede ser personal o colectiva. Philip quiere robar. ¿Robo con Karen o no robo con Karen? Somos 2. Para hacer banda tienen que ser 3. Vamos a saltar el Starbucks que está acá. Mi compadre es el que trae el arma, tú eres la que te paras en la puerta, mi compadre, el de la pregunta errada, es el de la campana. Eso es una organización criminal. Y estos tipos comienzan a hacer los robo Starbucks, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes estar esperando a estar parado en todos los Starbucks para ver qué día vamos a robar. Tú tienes que lograr conseguir, con identificación de las cámaras, de la Pepa, de Philip o de Karen, saber que es Philip o Karen, términos reales. Para eso necesitas tecnología de la identificación de las cámaras, que no existe. Mira lo que ha pasado ahorita, te digo, eso no existe. Y que es un paralelo, ¿no? O sea, al inicio. Tienes que iniciar eso. Entonces ahí lo buscas, lo encuentras, pero no es que lo chapes, lo sigues. Porque puede encontrar a Philip, puede encontrar a Karen. No saben quién es él, no saben quién es él, no saben quién es él, no saben qué hacen con la plata, a quién se la dan. Normalmente se dan a la familia, y entra el tema del lavado de activos. Porque son máquinas, como el monstruo, ¿no es cierto? El monstruo roba, extorsiona, asesina, y tiene a la mamá, al tío, al primo que captan el dinero. Y como loquitos están que buscan al monstruo. Y el monstruo sigue operando desde Brasil a donde sea. El hecho es que el monstruo se burla de todo el aparato con ASEC, CODISEC. No pueden con el monstruo, uno. Del tema de la corrupción. Bueno, los militares y los policías saben quién es el ladrón. Y tiene que haber un servicio de inteligencia y que haga contrainteligencia. Con la plata que gana un policía o un militar, no puede tener una casa de $100.000. No puede tener el hijo viajando. No puede tener tarjeta de crédito. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Víctor Ariza Mendoza. Tiene que haber un servicio de inteligencia y contrainteligencia para que te refuerce el quién es quién. Y tiene que haber una racia, según lo que tú me dices. Tienes que sacar a la gente, ¿no es cierto?, que tú sabes que son corruptos o potenciales corruptos. Pero tienes que hacer inteligencia y contrainteligencia. Tienes toda la unidad de inteligencia financiera y tú lo tienes que tener mapeado con inteligencia. Tío, primo, hermano, mejor amigo, padrino, compró casa, ¿de dónde la compró? Trazabilidad del dinero. Hoy en día, con la cantidad de herramientas anticorrupción que hay, es bien difícil que se te chape pues, un militar con 20 departamentos. Muy difícil. En el Perú, la inseguridad ciudadana, sigue siendo una preocupación nacional que no solo ha llevado, o bueno, ha llevado a toda la población a un desapego de la ciudadanía con el Estado mismo, sino que pese a esta actualización de leyes y planes operacionales que sí existen y que son importantes y también tienen un gasto bastante mayúsculo, quisiera que el candidato nos pueda contestar. ¿Qué acciones concretas propone para garantizar que la seguridad ciudadana, no solo de manera superficial, obviamente, sino que de una transformación estructural, articule la justicia, prevención, participación ciudadana y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado? Muy bien, voy a empezar por la participación ciudadana.
el, el pueblo tiene que ser uno de los factores más importantes. La juventud tiene que levantarse y decirle a su pueblo, solos no podemos, ningún candidato puede solo, si no se levanta con una participación ciudadana. Les pongo un ejemplo que tiene que ver con el tema, pero un tema ingenieril. Los candidatos somos pasibles de encuestas. Los que van a votar son millones y sin embargo la encuesta selecciona una muestra de 2.000 personas, una muestra, y saca la tendencia que normalmente en todos los países del mundo se cumple. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, hagamos una encuesta de un universo. Las personas que tienen armas. Ese es el universo. Haces una muestra de ese gran universo y dices, Manuel tiene arma, María tiene arma, José tiene arma, pero María lo tiene porque es empresaria, pero los otros dos no tienen cómo justificar por qué tienen arma. Candidatos a sospechar de ellos, ¿no? ¿Por qué no se hace? Si yo no soy especialista y lo puedo decir, ¿por qué no se hace? Es más, y podemos decir, a José no lo tomes, déjalo suelto para seguirlo y nos muestre con quién está asociado. ¿Por qué no se hace? Tan sencillo como eso. Va una. Nosotros lo haríamos inmediatamente. Segundo, ya más estratégicamente, no puede haber derrota de la inseguridad y de la delincuencia si no hay inteligencia, servicio de inteligencia, y si no hay aparatos, plataformas tecnológicas. Fácil, se dice, miren, hay que seguir, ¿y quién le pone la gasolina al carro? Está dando vueltas. ¿Quién pone la gasolina? ¿Quién pone la policía? ¿De dónde sale ese presupuesto? Y los policías tienen que escuchar. Para eso la tecnología, ¿no? Te escucho. La nuestra es muy atrasada y no me sirve. Siguiente cosa inmediata, necesito una policía, que no hay, que esté dando vueltas a las escuelas y a las universidades para que el niño sepa que está rondando. ¿Por qué no hay eso? Eso es inmediato y disuasivo. Y finalmente, nosotros tenemos reuniones con especialistas. Después de conversar con ustedes, nos vamos a reunir con grandes especialistas en el tema, civiles y militares. Y vamos a conversar en específico el tema. Y ahí se va a saber la verdad. Nos estamos preparando para combatir eso. Qué bueno que esa preparación venga precisamente, ¿no? Con técnicos, con gente que conoce, así es, ¿no? El orden interno, y los civiles también, que conocen de esta alta burocracia y la necesidad de tomar decisiones en el alto gobierno, ¿verdad? Karen, la pregunta... tú vas a estar ahí, ¿eh? Gracias por la invitación. Como parte de la sociedad civil. Gracias. Diego, por favor, adelante. Buenas tardes, yo soy Diego Sandoval, soy del NUCTEC, y bueno, mis preguntas tienen que ver con la parte de sus planes que tiene que reactivar la DINI, si no me recuerdo. Bueno, nuestras preguntas son de ¿cuáles serían las reformas que usted activaría para que la DINI fuera otra vez la DINI que era antes? Como se puede recordar previamente, la DINI es conocida como la SIN, como el Servicio de Inteligencia Nacional, pero que bueno, por cosas con el Fujimori, con el caso de Vladimiro Montesinos, se tuvo que cerrar. ¿Usted cómo haría que se volviera a reabrir y cuáles son las políticas que usaría? Además de que con la parte del Centro Militar del Comando Conjunto, que se ha mencionado que va a hablar con los militares, ¿cómo haría que los grupos, como fue en su tiempo el Grupo Colina, vuelva a reactivarse y vuelva a tener un servicio militar activo? Ya, a ver, nosotros hemos propuesto, ya lo hemos dicho públicamente, crear lo que se llama la Policía de Investigaciones, ¿no? Eso tiene que ser reactivado, de todas maneras, dentro de un marco general o separado, de todas maneras, ¿no? Estamos asesorándonos por el coronel Colchado, por ejemplo, que es un experto en el tema, y por lo tanto, en la dirección de su pregunta, no estoy seguro del Grupo Colina.
El Grupo Colina fue el grupo militar de inteligencia que estaba comandado por la parte del Comando Conjunto y del Sí, Ladini. pero tiene mucha mala fama el Grupo Colina, ¿no? Claro, pero por eso es a lo que me refiero en Mucha mala que, fama. Era la idea. claro, la idea es como que crear ejemplo. grupos así, de ese Grupos tipo, de tipo de específicos. inteligencia. La idea de grupos específicos se llama la inteligencia compartimental. Un partido político compartimenta. Cuando haces una empresa compartimenta. Lo que sabe uno no sabe el otro, ¿no? Y aquí justamente por estrategia de seguridad tiene que haber eso, ¿no? Los especialistas, yo creo en la compartimentación, creo en la investigación estratégica, con instrumento técnico, pero hay que ver. Estamos estudiando, por ejemplo, el combate a la minería ilegal. Estamos tratando de cerrar el circuito y hoy vamos a discutir ese tema, por ejemplo. Pero la Policía de Investigaciones lo va a resolver. Claro, y también como parte de esto es como que la parte de la corrupción, ¿cuánto porcentaje a la Dirección de Inteligencia le va a dar de presupuesto? Porque en rara vez se le ha visto que la Dirección de Inteligencia tenga un presupuesto claro y estable. A ver, he sido rector y conozco algo de presupuesto, algo. ¿Por qué hemos podido hacer la escuela de ingenieritos con mi presupuesto? ¿Por qué hemos podido crear ese comedor que tiene ISOs? Incluso sábado y domingo, y tener una residencia de primera. Cada cuarto en residencia tiene su frigobar. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene un premio en América Latina a su comedor? Ay, a la hora que revisamos el presupuesto, seguro que encontraremos casos y casos, ¿no?, que están ahí escondidos. Yo los viví en la uni. De todas maneras, del Estado vamos a mejorar el presupuesto de la policía, por supuesto. Los que están en la comisaría, que es el centro de todo, tienen que ser mejorados sus salarios. Un oficial de policía, un agente policial que destruye bandas, que controla y acaba con los extorsionadores, es un policía que debe ascender y deben ser modificadas sus remuneraciones, porque ahí empieza, en la comisaría. Es una medida concreta que haríamos. Eso en un día, al día siguiente de que se llegue a la presidencia. Entre 2020 y junio del 2025, el Ejecutivo declaró estados de emergencias en Piura 3 veces, en Ucayali 2 veces, y más de 15, en 15 distritos del Brain para contener la violencia organizada y el narcotráfico. A pesar de ello, los homicidios en Piura pasaron de 1,5 a 5,5 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que se ha multiplicado en un 400%. En Ucayali pasó lo mismo, pero en un 75%. Mientras que en el Brain, tras destruir 15 pistas clandestinas en 4 días de operativos, la actividad narco y la extorsión no han mostrado descensos sostenidos, para nada. ¿Cómo garantizaría la lucha contra el crimen organizado y la extorsión en regiones como el norte del país que se basa en inteligencia estatal sostenida y no en medidas militarizadas a corto plazo? Sí, mira, muy buena tu apreciación y las estadísticas que has dado, coincido. Es más, creo que hay lugares que son muy alarmantes, no solamente en las regiones que tú has manifestado, sino también en la propia Lima metropolitana. Entonces, lo que resulta que esas declaraciones de emergencia no están respondiendo a un plan estratégico que tiene que orientar el Ejecutivo. Existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es liderada por la Presidenta de la República, donde están diversas instituciones, desde gobernadores, alcaldes y también los diversos funcionarios, que no está estableciendo. Fíjate que no hay mucha seriedad y compromiso, a tal punto que este lunes pasado debió haberse convocado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y fue de manera muy abrupta, fue postergada por el tema de la fiscal de la Nación. Entonces, en ese sentido, mientras no exista un compromiso con el liderazgo de la más alta magistratura, con lo que es el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, no vamos a poder lograr. Por lo tanto, lo que tú manifiestas es cierto. Estos son prácticamente una acción reactiva, como bomberos, es decir, ¿sabes qué? Vamos a declarar emergencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer en realidad? Lo que debemos de hacer es fortalecer lo que es la inteligencia, pero fíjate que el eje central para garantizar la seguridad ciudadana es reestructurando al actor fundamental,
que es la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tenemos que reestructurarla a raíz, no solamente en sus partes orgánicas funcionales, sino también desde la admisión de las escuelas de suboficiales y la escuela de oficiales, donde se ha convertido prácticamente en una coladera de infiltrados de ciertas organizaciones criminales. En tu sitio, en Huánuco, tú recordarás de que hay diversos oficiales que han sido puestos en prisión precisamente por haber no manejado de manera adecuada la admisión. Y por otro lado, ahí deberíamos de reorganizar la Policía Nacional del Perú, refundarla, mejor dicho, pero no necesariamente con la policía actual, sino deberíamos de establecer una misión extranjera. Recordemos que hay lecciones aprendidas. Cuando se organizó la Guardia Civil del Perú, ante el gobierno del presidente Leguía, se lo hizo una misión española. Algo parecido deberíamos de hacer. Ahora, el reto significaría con qué país podríamos buscar esa misión internacional. Ahí tendríamos que hacer un análisis, un benchmark para ver qué país tiene las mejores prácticas. Y por otro lado, por ejemplo, en las regiones debería haber criminalística, también fomentar la participación ciudadana, tanto en las juntas vecinales como las rondas campesinas, rondas urbanas, que en tu lugar de origen, Huánuco, y en todas las regiones también está muy activa. Por lo tanto, la seguridad ciudadana es un tema prioritario en estos momentos que la Presidenta de la República lamentablemente no lo está poniendo en valor. Gracias, Mesías. Viene una segunda pregunta en este mismo bloque. La pregunta desde... Huánuco nuevamente. Ok, gracias. Adelante. ¿Cómo piensa estructurar el modelo de seguridad ciudadana considerando que el enfoque tradicional punitivo ha demostrado ser insuficiente ante el avance del crimen organizado transnacional en el Perú? Mira, lo que tenemos, ustedes conocen el concepto de la cadena de valor. Y en esa cadena de valor hay diversos eslabones, donde está la población, está la policía, está la fiscalía, está el Poder Judicial y también las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales, como rondas campesinas, urbanas y juntas vecinales. Esa cadena de valor hoy no está trabajando de manera adecuada. Y esa cadena de valor también está dentro de la propia policía, en donde hay diversas dependencias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fortalecer la policía, pero asimismo crear una policía especial. Antes en el Perú existía la Policía de Investigaciones, que era la PIP, que hacía un trabajo de criminalística muy interesante, y eso lamentablemente en el gobierno de Alan García se perdió, y eso hay que rescatar esas lecciones. Por lo tanto, hay que convertir lo que hoy es una cadena de antivalor en una cadena de valor. Lo que hoy constituye un círculo vicioso, hay que convertirlo en un círculo virtuoso. Como reitero a la pregunta de tu amigo anterior, tenemos la obligación de rescatar el liderazgo de la más alta y, por supuesto, algo muy importante, hacer uso intensivo de la tecnología de información y comunicación, donde resaltan las cámaras como videovigilancia, pero el reconocimiento facial y también que esté conectado a lo que significa base de datos para saber quién está requisitoriado y quién no está requisitoriado y de esa manera tomar las medidas preventivas. Y algo muy importante, que no caigamos en el juego, por ejemplo, de decir pena de muerte, que no caigamos en el juego de decir que hay que llevarlos al modelo Bukele, porque son realidades totalmente distintas y aquellos son facilismos, que algo que no hay que caer en ese juego, porque lo que hay que hacer es cumplir la ley y la Constitución. Muchas gracias. A ti. En la preocupación que plantean los jóvenes, tenemos el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tenemos el Consejo Nacional, luego tenemos provinciales, distritales, ¿verdad? ¿Dónde cree usted, Mesías, que tendríamos que mejorar el sistema hoy? Ese CONASEC que usted está criticando, con toda razón, porque quizás deberían reunirse de manera permanente, ¿verdad?, hasta poder sacarnos de esta situación en la que estamos, que de alguna forma se está haciendo a través de otro tipo de mecanismo. Pero en esta coordinación intersectorial, multisectorial e intersectorial, ¿dónde usted pondría primero la mirada? En los 100 primeros días, y considerando que hay una policía, que también se señala, y no por supuesto toda la policía, pero una policía infiltrada, con falta de recursos, infiltrada digo con corrupción, con falta de recursos, ¿no? ¿Dónde pondría la mirada en todo este sistema que está afectando en el día a día? Como dije hace un instante, hay dos temas, tú conoces muy bien. Existe la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. En la parte estratégica, lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones adecuadas. Recuerda, Karen, que una cosa es hacer correctamente las cosas y otra cosa es hacer las cosas correctas. Entonces, con un principio estratégico, deberíamos de definir con los objetivos claros qué es lo que queremos, es decir, las cosas correctas.
Y lo otro, las cosas ya operativas, por ejemplo, yo lo pondría, yo sigo diciendo y voy a ser terco ahí, discúlpame, que tenemos que fortalecer la Policía Nacional del Perú. Si nosotros no tenemos una policía a la altura de que hoy el Perú necesita, no vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque la policía es la primera que está en acción, la policía es la que tiene que hacer inteligencia, tener criminalística, tener forenses y por lo tanto tener una capacidad estratégica. Y fíjate que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos existe el FBI. Habría que hacer como especie un FBI acá en el Perú, que se dirija la parte operativa, la parte de inteligencia, y luego ya puedes hacer tu SWAT, tu DOI, tu DOES, pero eso ya, lo importante es fortalecer eso en el corto plazo. Ojo, y eso se hace en los primeros 100 días, porque luego ya no lo haces. Exacto. ¿Por qué? Porque la luna de miel es corta. Y ahora que este gobierno que venga, yo creo que no va a haber luna de miel. Claro, y va a tener que medir bien dónde saca el dinero. Le saca educación, le saca salud, lo pone en inseguridad. Dinero Fíjate no que va a más lograr. que eso, yo pienso que hacer uso efectivo de los recursos. Otra vez viene la optimización. No podemos estar desaprovechando los recursos que tiene el Perú. Que en Singapur hubo una crisis política sobre el tema de la corrupción, seguridad ciudadana, gente que fumaba, que se drogaba, y luego implementaron sistemas anticorrupción, sistemas de antiblanqueamiento de dinero, también hablando sobre el tema de minería ilegal y sobre el tema de trata de blancas, agregando tráfico de drogas. ¿Usted qué haría para que, por ejemplo, Madre de Dios, Pucallpa, Loreto, que son las provincias más alejadas que tenemos y más desconectadas del país, entre comillas, qué es lo que usted haría para que eso mejore? Y también hablando más del centro del país, ya más centralizando Lima, ¿qué usted haría en Lima para que, por ejemplo, en los barracones de Callao haya menos inseguridad? Claro, mira, las Fuerzas Armadas pueden apoyar. La Fuerza Armada ayuda como fuerza disuasiva, ¿no? Tú pones, por ejemplo, en la entrada de los lugares más duros en tema de seguridad, en Lima, por ejemplo, y el ladrón sabe. El ladrón no es cualquier cosita, el ladrón estudia su chamba, por llamarlo así. Ellos saben que el militar no va a pensar, que el militar no le va a decir, oye, párate, el militar le va a pegar un tiro. Entonces, como fuerza disuasiva puede ayudar. Lo otro, que las instituciones públicas que están resguardadas por la policía podrían ser resguardadas tranquilamente por la Fuerza Armada y tendría más personal. Pero una cosa que no dio, porque hablamos tanto, ¿no? Hablamos tanto, que es el tema de la formación. Tú tienes que formar mejor a los policías. ¿Qué riesgo tenemos si no reformamos la policía y no su tema formativo no cambia? Que te va a pasar lo de Colombia y México en su peor momento. Disculpan que insiste con ese tema. Los narcotraficantes agarraban a la gente del barrio, de la calle, y decían, oye, ¿quieres ser policía? Yo te pago la carrera. Y luego tenías a la gente metida ahí. Por cierto, tú dijiste, hay varias cosas en el tema de la selva. Por ejemplo, es inadmisible que 200 años de vida republicana y Loreto siga siendo una isla. Tú a Loreto no puedes llegar por carretera. Y yo creo que por mezquindad política no lo hacen, porque, claro, bajo la lógica de cómo se hacen las obras hoy todavía, el famoso puente y carretera demoraría como 8 años. Entonces, al presidente Guillermo no le conviene que la presidenta Karen culmine la obra que él inició, pues, y por lo tanto mejor no la hago, pues, ¿no? Bueno, ese tipo de mezquindades tienen que terminarse también. En Loreto la comida te cuesta 50 y hasta 60% veces más caro que en Lima. En Loreto no te venden el pollo por kilo, te venden el pollo por pieza. O sea, esa es la gravedad del asunto. Cuando hay ese nivel de pobreza, ese es el alimento para la delincuencia, pues, ¿no? Porque ¿por qué optas tú? ¿Por qué optas si tú mañana no tienes para comer? ¿Qué te queda? Bueno, irte a pisar hoja de coca. Mira, y en Loreto no existía, Karen, acuérdate. Hace 10 años Loreto era un territorio libre de hoja de coca. La cosa ha ido avanzando, ha sido tal el fracaso de la lucha contra el narcotráfico que hoy ya estamos en Loreto, estamos casi en la frontera está desprotegida porque los narcos de las 3 fronteras se han apoderado de ese pedazo de territorio. Y por eso, por ejemplo, en el tema narcotráfico que tú mencionabas, no es posible que nosotros sigamos con una política impuesta por Estados Unidos. Pero acá en el Perú, Estados Unidos prohíbe el derribo de avionetas. ¿Por qué un país extranjero nos tiene que prohibir tomar avionetas a nosotros? Nuestro querido amigo pregunta por San Juan del Lurigancho también. Claro, pero como te decía, en las zonas como estas, ¿qué ha hecho hasta acá la policía, tal vez con la mejor intención? Pararse en los paraderos y pedir documentos, ¿no? Como si los choros no supieran que eso va a pasar, pues, ¿no? Hay que atacar el tema del narcotráfico y hay que atacar el tema de la minería ilegal porque le vas a quitar agua al pez. No va a ser fácil, no va a ser para mañana. El que te diga otra cosa te está mintiendo, porque reformar
a la policía y luego que te toca reformar la justicia. Pero a mí me parece muy injusto que a los alcaldes de zonas, por ejemplo, como San Juan o como el Callao, le querramos dar niveles de responsabilidad por la seguridad ciudadana. El sereno es para un tema barrial, para ver el tema de los ambulantes, cuando los ambulantes tampoco estaban con todos los problemas que tienen ahora. Necesitamos más policías, pero hay que dar una mejor formación, como es en los países nórdicos, donde el policía es un tipo preparado. Tú desarticulas los centros de microcomercialización abajo, como decía, y tú tumbas el narcotráfico arriba. Y si la pregunta tuya estuvo interesante, Claro, sí, muy sí. interesante, el tema del lavado de activos. El año 2018, Elmer Cuba, del Banco Central de Reservas, dijo que en el Perú, los bancos, 2018, lavaban 18.000 millones de soles de la economía ilegal, le hace narcotráfico, minería ilegal, madera, trata de personas. ¿Cuántas han sido intervenidas por esto? Tampoco ninguna. Entonces no es tratar de intervenir los bancos, hablar con los banqueros, oye compadre, no te hagas el loco, pues si este no tiene ni dónde caerse muerto, ¿cómo mete plata toda la semana? Yo creo que los bancos son expertos para cuando quieren poder encontrar eso. Entonces tú tienes que secarlos por todos lados. Y ahí, junto con una salida política, laboral, tú vas a poder recién comenzar a ver salidas. Pero fíjate, cuando hablamos de inteligencia, la gente cree que es chuponeo. O sea, no. La inteligencia es seguimiento hasta la desarticulación de la banda. Eso es lo que funciona en este país. Mira, incluso cuando te hacía la comparación sobre el tema de inteligencia buena y mala en dictadura, ¿no? Este sector fue vapuleado porque no gastaban tantos recursos. En el otro lado gastaban un montón de plata para que vayan, maten y hagan lo que sea, ¿no? Porque quieren demostrar que son muy buenos. Este grupito del GEIN, con muchísimos menos recursos, capturó a Guzmán. Últimamente lo que ha pasado en San Marcos, que ha habido como huelgas, se considera como terruqueo. ¿Usted cómo considera el terruqueo como acto de forma política? O sea, ¿usted cree que está bien condenarlos a ellos? Porque hablando de la fiscalía sí, no condena a los que son delincuentes, a los que roban de verdad, pero sí condena a los que van a las huelgas, a los que participan para defender su propia libertad. ¿Usted los condenaría o directamente haría un caso especial para ellos? Del terruqueo, que se usa como arma política justamente en el país. Ha ocurrido en manifestaciones contra Dina Boluarte 2022-2023, también justamente con los compañeros de San Marco, cuando hay universitarias, cuando hay manifestaciones, ¿no? En contra lo que se considere el sistema vigente, ¿no? Y se utiliza, ¿no? También lo sabemos por los daily leaks que justo mencionó, de que también se está utilizando, digamos, opiniones en redes sociales, reposteos por parte de personas, organizaciones, como para justificar una eventual justamente imputación de delito, ¿no? Y eso lo está haciendo el Estado, ¿no? Entonces, puntualmente ahí, ¿qué acción tomaría usted para evitar que el Estado peruano, justamente porque es el Estado, persiga políticamente a personas que piensan distinto o cuestionan el sistema político vigente? Ahí tiene que ver mucho el gobierno actual, ¿no? O sea, el terruqueo es una vieja estrategia del miedo. El fascismo se basa en dos cosas fundamentales, ¿no? El miedo y la ignorancia, ¿no? Entonces a ti te dicen que toda aquella persona que protesta, uy, sanmarquino, uy, ayacuchano, uy, ¿no? Puneño, uy, ¿no? Y te van formateando la cabeza con eso. Pues es escuchar opiniones de algunos libres pensadores por ahí que les gusta clasificar a la gente como si fueran objetos, es muy dañino. Pero aquí hay que cambiar la dirección de este tipo de personas, ¿no? No es casual que el terruqueo haya aumentado con este tipo de jefes de policía que tenemos, güey. ¿Por qué? Porque además, acuérdate, sobre todo los últimos 25 años, el terruqueo se ha utilizado para distraer la atención de lo importante. O sea, no es importante que 2.200.000 agricultores la estén pasando, ¿no?, como Caín. No, eso no importa. Lo que importa es que hay un dirigente, esos 2.200.000, que es de izquierda y por lo tanto puede ser terruco. Y eso es lo importante en la campaña. Hay que cambiar esos personajes de ahí. Y el terruqueo además es ni siquiera para condenarte, es para tenerte asustado. Un proceso por terrorismo, dímelo a mí. Yo estoy siendo juzgado por tercera vez por lo mismo, aún siendo absuelto y aún siendo autoridad. Yo cuando volteo y miro lo que pasa en San Marcos y en otros lados digo, qué horror, ¿no? Porque bueno, yo soy miembro de un partido por lo menos, tenemos abogados que nos defiendan, pero la sociedad civil no tiene eso, ¿no? Y lamentablemente la policía en este tema ahora, porque hay que separar, a mí me molesta cuando quieren meter todos al mismo saco, ¿no? La gloriosa policía, claro, en su momento sí, pero tú sinvergüenza, tú que te terruqueas a un pobre estudiante en una universidad, tú no tienes derecho a compararte con el policía que dio la vida con la lucha contra el terrorismo. Tú, militar violador, tú no tienes ningún derecho de compararte con nuestros policías que se fajaron en la lucha contra el terrorismo. El día que la justicia social vaya llegando al país, la gente va a protestar menos. Si nosotros
colaboramos con el trabajo de la gente a través de la industrialización, nosotros colaboramos con la gente con el tema de la agricultura, ya no van a haber paros ni protestas porque la gente va a encontrar chamba. Entonces yo no tengo por qué negarme una realidad de desempleo brutal o de subempleo que llega al 80%. 80% de los peruanos trabajan, incluso en Lima, trabajan por menos de 1.000 soles al mes. Primero tienes que cambiar la base social. ¿Para qué? Para que ya no necesites de utilizar a la policía, ni a la Fuerza Armada, ni a los medios de comunicación a que se hagan a meter el miedo del cuco, del terrorismo a la gente, cuando lo que la gente está reclamando es lo justo. Si en San Marcos tienen una rectora corrupta. Hemos ido a la zona de minería informal, que hay que separarla. Ahí tengo un temita, por ejemplo, importante para corregir el tema de la minería informal, no la ilegal. La ilegal hay que combatirla, no hay nada que conversar. Se hacen zonas donde no se pueden hacer. Pero la informal hemos dicho... Y por conversaciones con empresarios, la certificación del oro. Esos pequeños informales, esos que sacan 5 o 10 gramos a la semana, tú les das la certificación y se la pueden vender al banco, a la joyería o a quien quiera, pero pagarían un impuesto y el volumen que están sacando los mineros informales se parece ya al de la minería formal. ¿Cuánta plata ingresaría al Perú de todo eso? Con esa misma plata podríamos remediar el tema ambiental en muchas zonas. Pero no se les ocurre otra cosa que también criminalizarlos, pues, ¿no? Si quieren combatir el terrorismo, ellos saben dónde están. Es un minúsculo grupo que está en el brade de arriba, ahí en las zonas, vayan para allá y captúrenlos y que se acabe el cuento. ¿Y por qué no lo hacen? Porque yo creo que hay un sector que cree que es un negocio. ¿Qué medidas concretas implementaría desde la presidencia para erradicar la minería ilegal en territorios donde el Estado tiene poca capacidad de acción? ¿Y cómo garantizaría una respuesta efectiva, sostenible y libre de corrupción para proteger tanto el ambiente como la seguridad de las comunidades locales? Muchas gracias. A ver, Grande, wow. no, buenísima pregunta. Porque tú tienes una ruta fluvial. O sea, si ya tenemos problemas para el control de la ruta cemento, te estoy hablando de la carretera interoceánica que va a Madre de Dios, a toda la zona de explotación sexual y explotación de territorios, y toda la zona de las comunidades que hacen minería artesanal, y eso se confunde con la minería ilegal, aunque la minería ilegal solo es ilegal en tanto se haga en territorios en los cuales, por respeto al medio ambiente, no se puede hacer minería, es informal, cuando pudiendo hacerse minería no se ha regularizado, y es artesanal cuando se hace como una práctica ancestral. Y eso hay que entenderlo, no es lo mismo. Crear una masa crítica única es regalarle al minero ilegal gente que come de esto. El 80% de las mineras informales o artesanales somos mujeres. Y trabajan para alimentar a sus hijos. Por eso es que tú en Madre de Dios encuentras respaldo. Parece una locura, pero es porque de eso comen. Entonces eso hay que entenderlo, pero la fluvial que tiene que ver, tiene toda la ruta de Loreto, tú estás viendo el final que es Nanay, pero tienes toda la zona de Cuatro Cuencas, claro. el Marañón, Pastaza, Tigre, Corrientes, claro. Y eso divide las comunidades, las afecta porque genera trabajo para algunos, entonces y se pelea la comunidad. En Ajomarca, que no es fluvial, también se ha peleado la comunidad con una minería ilegal, informal que ha entrado, pero la mitad de la comunidad la apoya porque comen y como no hay trabajo. O sea, es un problema social que tiene que atacarse. Reinfo, yo fui parte del diseño de Reinfo. Reinfo lo que buscaba era eso. Lo que pasa es que, a ver, hay corrupción, mucha corrupción. El oro ha subido su valor hoy día en el mercado 3 veces. Mientras eso pase va a ser muy complejo. Entonces, ¿qué haría rápidamente? Primero, dividiría lo ilegal de lo informal y de lo artesanal. Si estás en Reinfo, solo puedes entrar si estás en territorio en el que podrías hacer minería de manera legal. Lo demás lo erradicas, pero lo erradicas. O sea, toda mi energía primero a atacar a los ilegales en zonas donde no puede haber. Ahora, habría que revisar estándares, porque cuando no había tecnología antes para garantizar medio ambiente y actividad minera, pero hay que revisar si hoy sí hay tecnología para poder hacer actividad minera con estándares, priorizando medio ambiente, ¿no? Entre agua y oro, agua, siempre. Pero no es blanco-negro, pues, ¿no? Técnicamente, ¿se puede o no? No, ya, chao, no. Entonces vas y erradicas, y toda la fuerza del Estado en esa erradicación. Y dejas lo formal en un segundo momento, porque si no, los juntas. Y al juntarlos, el ilegal aprovecha la necesidad del informal. Y ya lo segundo sería formalizar. Y ahí tienes otro problema con las concesiones,
que son gigantes y muchas no son explotadas. Entonces hay que encontrar, o les pagan menos, entonces hacen el reinfo, pero le pagan una parte a ellos y la otra la sacan como minería ilegal. Entonces, ¿qué haría? Un reinfo recargado que tenía ese reinfo un calendario. Los calendarios se respetan, pues, porque cuando la excepción se convierte en regla, fracasa, que es lo que ha pasado con reinfo. Y en el tema de corrupción, yo creo que eso no es discursivo. Esas son dos herramientas que hay que potenciar. Por favor. Transparencia y denuncia. Sacaría la Autoridad Nacional de Transparencia de Minjus y la volvería un organismo constitucional autónomo para que pueda hacer su trabajo de verdad. Y, Con un presupuesto de verdad. Con un presupuesto de verdad y además no dependiente del Ejecutivo. Por eso tiene que ser organismo constitucional autónomo para que sirva. Y fomentaría a partir de eso denuncias con trazabilidad para que la gente no denuncia porque no pasa nada, porque tiene miedo, porque cuesta plata. Pero si hay trazabilidad y respuesta, yo quiero evaluar si es que vale la pena también que la Dirección de Datos Personales de Protección de Datos, creo que vamos a necesitar convertirla en un organismo constitucional autónomo, porque la filtración de datos personales también es el origen de parte de los problemas del Perú. Y contra todos, el que la hace la paga. O sea, sí activaría un tema de... Ahorita, next, 2 segundos. Activaría un tema de flagrancia muy fuerte para que la sensación de la gente... Hay que enfrentar la sensación de impunidad permanente en el Perú. La gente tiene que tener respeto a la ley, ¿no? Lo que también es tan trágico como ello es el crimen organizado, ¿no? ¿Qué hacemos ante una situación? ¿Cuáles serían tus primeras medidas? Tú primero tienes que devolver a la gente la sensación de seguridad, porque todos estamos pensando, y así no se puede vivir. Sí. Entonces, lo primero que tienes que atender es la persecución y la sanción, porque esto es una política criminal y no tenemos una política criminal eficiente. Pero en los primeros 100 días hablas de política criminal y la gente se vuelve loca, porque ya el terror nos está ganando a todos, ¿no? Y ya no por mí, por mi hija, ¿no? Entonces, los primeros 100 días tienen que haber mensajes muy claros. 1, unidades de flagrancia. Las implementaría en los primeros 20 en todos los penales del Perú, porque no tienes que gastar en inversión en infraestructura. Una oficinita chiquitita donde tú tengas toda la tecnología para que si el juez no puede ir, entre por Zoom, así como lo estamos haciendo nosotros. Tecnología de punta, que la hay y que existe, con bloqueadores para que obviamente eso no beneficie a los extorsionadores de adentro. Entonces, unidades de flagrancia en cada penal te habilita 69 unidades de flagrancia en el Perú. Inmediatamente, y puedes utilizar otros espacios. Yo hablo de cárceles porque ahí tienes al INPE, ahí está la carceleta, así que no hay que gastar en infraestructura, Claro. que es el cuentazo por el que se demoran en implementar las unidades de flagrancia. Abriría, que eso ya se ha hecho, a todos los delitos. Te chapo, te meto a la cárcel, porque eso manda un mensaje muy claro, de el que la hace, la paga. Y eso te va a permitir ya hacer lo que hay que hacer, mediano y largo plazo, y prevención. Lo primero entonces es devolver la serenidad. Hay que sacar policías a la calle y reemplazar las tareas administrativas. Yo no usaría policías para temas de tráfico no de drogas ni de armas, sino de tránsito. O sea, me parece un desperdicio, ¿no? Y creo que esa puede ser una labor local, municipal, bien entrenada, ¿no? Porque obviamente necesita cierto nivel de especialidad, ¿no? Y las cámaras pueden reemplazar al malcriado que se quiere pasar de listo y le metes la multa y le llega la multa. Y luego las multas hay que pagarlas, que es lo que pasó en el Callao, ¿no? La gente aprendía a manejar cuando cruzaba de San Miguel al Callao. ¿Por qué? Porque en el Callao te cobraban la multa, ni siquiera saben el monto. Es la sensación de que acá te castigan y acá no. O sea, es como mi hija con mi esposo y conmigo, ¿no? Cuando yo le digo no, sabe que puede terminar siendo sí. Solo tiene que sonreírme y darme un beso. Cuando su papá le dice no, ni siquiera le voy a preguntar. Yo quisiera ya tener esa autoridad con mi hija. Y te conoce el tono de voz. Hay algunos nos míos que son no. Entonces la gente tiene la misma percepción. La gente sabe lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer que la ley se cumpla, chavo. Se acabó. Mi amigo, mi primo, mi tío, mi sobrino, se cumple para todos por igual. Y cuando eso se empieza a ver, inmediatamente la ley y el Estado de Derecho recupera valor. Hoy nuestro Estado no vale nada. La gente cree que si tiene los contactos suficientes no tiene que cumplir la ley. Pero a la par, si tienes una policía también corrupta... Con camarita, pues, camarita. ¿Cómo avanzamos? ¿No? Camarita. Disuasivos externos se llama.
Ujú. En Estados Unidos la usan. Porque la gente está proclive a, en un país como este, desestructurado, la acción colectiva te lleva a que todo el mundo normalice la corrupción. Entonces ponle luz. La luz lo cambia todo. Gracias, Marisol. Daniela Torres, Relaciones Internacionales, Universidad Ignacio de Loyola. Bueno, la pregunta es, hemos visto que la mayoría de propuestas se inclina a políticas punitivas como el incremento del número de cárceles. En ese sentido, ¿cuál sería su enfoque frente a la criminalidad? Ya. Y muchísimas gracias por la pregunta y que me la regalen al final. Yo soy agente pastoral carcelaria, tengo que comenzar por confesar eso. Entonces no les estoy hablando desde el libro, sino desde el conocimiento profundo de la realidad penitenciaria. Entré como congresista, seguí como ministra y desde el 2017 hasta ahora soy agente pastoral. Voy todas las semanas a Castro Castro, del Lurigancho, bueno, ahora no por esta locura, pero trato de ir siempre y conozco casi todos los penales del país. Y es una realidad que la gente no entiende. Y lo hago, primero por misericordia, segundo porque yo soy una mujer de fe y ahí encuentro me reconforta espiritualmente. Pero además me ha permitido entender la seguridad desde otro enfoque. Porque una cosa es entender la seguridad con 33 millones de peruanos o 34 buenos, donde hay 100.000 que están en la cárcel, y otra es entender a los 100.000 que están en la cárcel. Claro. Cambia completamente el enfoque. Datos. 9 de cada 10 no pagaron un abogado privado. O sea, en la cárcel están los pobres. Porque los delincuentes son transversales, ¿ah? O sea, cuello y corbata, los estafadores. ¿Por qué solamente de 9 de cada 10 pagan un abogado privado? ¿Tú crees que tus padres no pagarían por tu libertad? Por supuesto, venderían la casa. Claro. Entonces, si no tuvieron un abogado privado, pues no tenían plata. Hay pobres. Segundo dato. 7 de cada 10 hogares con violencia familiar. O sea, que hay que trabajar en el tema de violencia familiar. En esa herida hay que trabajar. Eso los lleva a las pandillas, 8 de 10 barrios con pandilla. No necesariamente terminaron en la pandilla. Data del 2016, Censo Penitenciario 2016. 6 de cada 10 no acabaron el colegio, deserción escolar. Esas causas hay que atacarlas con una política criminal. O sea, hay que hacer una política de monitoreo de la deserción escolar, hay que ir a revisar al papá, hay que sancionar al papá que no lleva al hijo al colegio, porque identifica si no lo lleva porque no tiene plata, porque es un borracho. Hay que hacer que los niñitos no tengan que caminar 2 horas para ir al colegio, porque eso les quita rendimiento. Hay que atacar la anemia y la desnutrición, porque los niños dejan el colegio porque se avergüenzan, porque no pueden leer, porque se echan la culpa y no tienen la culpa a ellos. Entonces ahí ataca violencia familiar para bajar criminalidad, pero eso es 10 años, pues. 10 años. Persigue los 100 días, el primer foco de acción tiene que ser el que la hace, la paga, con toda la firmeza, con toda la policía, con las cámaras que sean necesarias y con la plata que haya que meter, porque la justicia no es un gasto, la justicia es una inversión. Un Estado de derecho que no tiene justicia no es un Estado de derecho.